Y el desarrollo de esta sesión está ligado a la semana número 5 y el tema es atentado de las Torres Gemelas en cuarto de secundaria. Vamos a conocer de qué manera se desarrolló este famoso atentado del 11 de septiembre que el video nos menciona. Vamos a conocer quién lo hizo, qué grupo lo hace y por qué es importante entender esta situación. Para poder encontrarle mayor detalle a esto, nos vamos a ir a la lectura de esta sesión de clase. Yo te he podido compartir en el grupo de WhatsApp una lectura que se ha recomendado pues que lo leas, que lo subrayes y que lo analices, ¿no? Ahí tenemos en pantalla entonces el atentado a las Torres Gemelas del año 2001 y vamos a empezar justo con el análisis del mismo. Paredes, empiece con la lectura del primer párrafo, por favor, fuerte y claro. Se le conoce con este nombre al ataque sufrido por los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 a manos del grupo terrorista yihadista fundamentalista Al-Qaeda durante el gobierno del presidente George Bush. Los atentados fueron cometidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. Muy bien, Paredes. Entonces, el atentado a las Torres Gemelas del año 2001 fue el que aperturó, el que dio inicio al desarrollo del siglo XXI, ¿no? Fue el atentado más importante durante el siglo XXI, durante los inicios del siglo XXI, ¿no? Ahí está. Durante los inicios del siglo XXI se produjo el atentado a las Torres Gemelas, específicamente el 11 de septiembre del año 2001, tal como aparece en pantalla. El 11 de septiembre del año 2001 se produjo este atentado a las famosas Torres Gemelas. ¿Quién fue el autor de este atentado? Nada más y nada menos que la red terrorista de nombre Al-Qaeda. Al-Qaeda, una palabra musulmana que se traduce como la base y que ha sido un grupo catalogado por los organismos internacionales como una organización terrorista. No es un tipo de terrorismo ideológico, porque se fundamenta en el yihad. El yihad es la creencia de una guerra santa. Al-Qaeda va a ser fundada por Osama Bin Laden en los años 80, ¿no? Osama Bin Laden, quien es un millonario saudí, un hombre de mucho poder económico, pero que fue entrenado por los Estados Unidos cuando Afganistán estuvo en guerra con la Unión Soviética. Después que expulsaron a la Unión Soviética de Afganistán, Osama Bin Laden se encargó de que Al Qaeda desarrolle una ideología fundamentalista, yihadista, es decir, la creencia en una guerra santa. El yihad se entiende o se debe entender como la guerra santa, ¿ya? En la tradición musulmana, islam, ¿no? El yihad significa que a través de la guerra se busque implantar un califato. ¿Qué es un califato? Una comunidad donde se desarrolle el Islam. Pero para implantar eso hay que hacer una guerra, es lo que dice Osama Bin Laden. Uno de los enemigos de Al Qaeda en el mundo va a ser Estados Unidos, porque se considera que la cultura norteamericana pone en peligro la tradición musulmana, ¿no? Entonces, profesor, Al Qaeda fue el autor intelectual y mediático de este atentado cuando gobernaba el presidente George W. Bush, ¿ya? Entonces, cuando fue, ¿no? O cuando se daba el gobierno de George W. Bush, se dieron los atentados del 11 de septiembre del 2001, ¿no? En total se han contabilizado a 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, quienes secuestraron aviones y posteriormente condujeron a los aviones hacia el choque de estas torres gemelas. Bueno, una de ellas se dirigió contra las torres gemelas, ¿no? La otra tenía como destino el Pentágono.
Ahí está, entonces, muy bien, señorita Paredes. Paredes Guamán Valery. Muy bien, Paredes Guamán. Y tengo en el chat a Jeromi, Jeromi Ruiz. Ruiz González Jeromi. Muy bien. Entonces, eso es el inicio del atentado de las Torres Gemelas. Este atentado, podemos mencionarlo también, profesor, que no solamente es el secuestro y el posterior impacto, sino que es además el golpe más funesto que se le ha dado a la seguridad norteamericana, ¿no? Todo empezó, como dice la lectura, en la mañana del 11 de septiembre del 2001. Siga la lectura, Eric Berríos. Mañana del 11 de septiembre de 2001, al mando de dos de los aviones secuestrados, Boeing 767 de American Airlines y United Airlines, los terroristas suicidas estrellaron los aviones cada uno contra las torres del World Trade Center en Nueva York. El primero sobre el edificio, o Torre Norte, y el segundo sobre el rascacielos, o Torre Sur. 2 horas después, sus 110 pisos se desplomaron. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra una de las fachadas del Pentágono, en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en el campo abierto cerca de Shanksville, en Pensilvania, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes con el comando terrorista. Muy bien, o sea, profesor, nos hablan de 4 aviones secuestrados, ¿no? La pregunta, como decía el video, es ¿cómo se pudo violar la seguridad más rígida del mundo? ¿Con qué facilidad se pudieron omitir los controles de seguridad y posteriormente causarle el daño, no solamente social por la muerte, sino también económico, ¿no? Estamos hablando de más de 100 pisos que se desplomaron de estos rascacielos ubicados en el New York Center, la parte más céntrica de la economía norteamericana. Bueno, definitivamente que esto va a dejar consecuencias no solamente para Estados Unidos, sino para la historia. Siga la lectura, la alumna Perla de la Cruz Villanueva, fuerte. El número de muertos fue considerable, no solo entre las personas que se encontraban en los edificios, sino también entre los secuestradores, los pasajeros de los aviones, los rescatistas, los bomberos, los pasajeros de los y bomberos en el siniestro. Los atentados causaron más de 6.000 heridos, la muerte de 2.973 personas y la desaparición de otras 24, resultando muertos igualmente los 19 terroristas. Los atentados que fueron inmediatamente condenados como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, provocando una reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea. Este atentado es considerable como la peor desgracia en la historia de Estados Unidos hasta la fecha. El proceso de limpieza y recuperación del sitio donde se alzaban las Torres Gemelas y los demás edificios tomó 8 meses. En memoria a los ataques y a los cientos de personas fallecidas, la Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan construyó un memorial en honor a las víctimas. Hoy el sitio donde se alzaron las Torres Gemelas es conocido como la zona cero y se ha convertido en un punto de encuentro de turistas de todo el mundo. Muy bien, Perla. Hablamos de más de 2.000 muertos, 2.000 fallecidos a consecuencia de este ataque propio del terrorismo. Al Qaeda, por lo que estamos escuchando y leyendo, vendría a ser una organización terrorista de tipo internacional, ¿no? Porque sus acciones están dejando consecuencias
fuera de la frontera. Al Qaeda tiene su origen en Afganistán, sin embargo se mueve por toda la zona de Oriente Medio, ¿no? Entre Pakistán, Irak, y es una organización que busca establecer un califato mundial. Por eso es un organismo, una organización terrorista internacional. Ahora, el golpe que le dio a Estados Unidos fue condenado por el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está integrado por 5 países. Pregunta, mano levantada, ¿cuáles son los 5 países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Alguien por ahí recuerda? Los 5 países que integra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son 5 estados que son los encargados de velar por la paz mundial, ¿no? Y cuando se produjeron estos acontecimientos, protestaron, ¿no? Ante esta situación. ¿Cuál será? ¿Cuáles son estos estados? Por ahí, manito levantada. Bueno, te ayudo. Uno de ellos va a ser Rusia. Otro de ellos va a ser Estados Unidos, ¿ya? Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Otro de ellos Rusia. Otro de ellos China, Francia y Reino Unido, ¿no? Y cuando se produjo este atentado contra las Torres Gemelas, causándole daño a los Estados Unidos, obviamente que el Consejo de Seguridad de la ONU lo condena, ¿no? Pero sobre todo no solo lo condena, sino que además llama la atención, pues, porque fue un atentado muy bien planificado, y si bien uno de los vuelos, el cuarto vuelo, no llegó a su objetivo, pero vulneró la seguridad norteamericana. A partir de ese ataque, la seguridad norteamericana entró en zozobra ante cualquier amenaza por parte de Osama Bin Laden, quien a partir de ese momento se va a hacer más conocido porque se emitían videos donde posteriormente él amenazaba. Ahora, hoy día, ¿no? Actualmente, ya no existen las Torres Gemelas y la zona es conocida como un punto de encuentro para conmemorar a todas aquellas víctimas de ese fatídico momento, ¿no? Conocida como la zona cero. Pero no quedó ahí, ¿ah? Porque Estados Unidos respondió. La potencia más importante del mundo en el 2001 y ahora incluso, no se quedó ahí. Respondió a estos ataques. ¿Y cómo respondió? Vamos a conocer el párrafo número 1. Siga la lectura. Kichis Gallo, fuerte, 1. En las horas siguientes a los ataques se inició una operación de búsqueda y rescate a gran escala con más de 350 perros especialmente entrenados. Solo se lograron encontrar a unos pocos sobrevivientes malheridos y en las semanas posteriores se hizo evidente que no iban a hallar más. La recuperación de cadáveres llevó meses, simplemente el apagar todos los fuegos que ardían entre los escombros se demoró semanas, mientras que el desencobro completo no terminó hasta mayo de 2002. Se instalaron miradores provisionales para observar el trabajo de los equipos, que fueron retirados el 30 de mayo de 2002. Muy bien, Kichis. Siga la lectura, Jeremy Ruiz. Jeremy Ruiz. ¿Se fue? Los cuerpos los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervinieron en las labores de rescate y auxilio, sigo, Sigue, todo. especialmente los bomberos fueron aclamados como héroes, policías y miembros de equipos de rescate de todo el país se concentraron en Nueva York para la recuperación de cuerpos. Las donaciones de sangre experimentaron un auge. Sigue. Otra reacción fue el aumento del racismo y hostigamiento contra las personas de origen árabe. Otros grupos originarios de Oriente Medio fueron confundidos como árabes y víctimas de esta xenofobia, particularmente los Sikh, que tienen la tradición de llevar turbantes, sino que en Occidente se suele asociar al Islam. Balbir Singh Sobti fue asesinado de un disparo el 15 de septiembre confundido con un musulmán. El primer paso dado por Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo fue la invasión
de Afganistán el 7 de octubre de 2001 por fuerza de la OTAN y la Alianza del Norte, con apoyo de las Naciones Unidas ante la negativa del gobernante régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, que supuestamente se había refugiado en ese país. Muy bien, Jeromy, hay nada más. Entonces acá tenemos a Kichis. Profesor, la respuesta de Estados Unidos a este ataque es básicamente tratar de rescatar a los aún sobrevivientes y a las personas que se encontraban entre los escombros, ¿no? Aun cuando ya la situación era bastante alarmante porque después del derrumbe lo que hay es una ola de explosiones, cunde el pánico en los Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, sino en muchos de los países latinoamericanos, porque ustedes recordarán que muchas familias latinoamericanas, por no decir peruanas, tienen familiares viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, profesor Luis, vemos que la respuesta de Estados Unidos es, en un primer momento, auxiliar a los sobrevivientes. Y en un segundo momento, buscar de alguna u otra manera frenar el racismo que empieza, ¿no? La comunidad norteamericana también es muy conservadora y van a asociar todo aquello de la costumbre oriental con Al Qaeda. Si bien es cierto, Al Qaeda es una organización terrorista, ¿no? Fundada por Osama Bin Laden y que tiene vínculos con Afganistán, con Pakistán y con Irak, pero hay que aclarar que no todos los musulmanes son terroristas. Entonces lo que va a pasar es que en Estados Unidos veían a una persona con turbante, veían a una persona de origen árabe y pensaban que era un terrorista, pensaban que era alguien de Al Qaeda. Eso llevó a un asesinato, por ejemplo, ¿no? Inclusive, profesor Luis, la respuesta militar de Estados Unidos no se hizo esperar. Empieza el presidente Bush, ¿no? Condena esta acción y con apoyo de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Y también el respaldo de las Naciones Unidas, empezó una operación cuyo objetivo era invadir Afganistán. ¿Por qué Afganistán si Afganistán no ha sido culpable del atentado? Porque a decir de Estados Unidos, el Estado de Afganistán, ¿no? Gobernado por los talibanes, que es otra organización terrorista, estaba protegiendo a la red Al-Qaeda en ese territorio. Y como Afganistán se negaba a revelar el paradero de Osama Bin Laden, Estados Unidos y sus aliados van a preparar esta expedición o este ataque hacia la zona de Afganistán, iniciado en el 2001 y que se mantuvo hasta este año, ¿eh? Cuando Estados Unidos, el presidente Joe Biden, anuncia el retiro de tropas norteamericanas de Afganistán. Bueno, ¿cómo se justifica el ataque? ¿Qué dijo Al Qaeda, Osama, para mencionar el por qué había atacado a los Estados Unidos? Bueno, vamos a leer esa parte justamente. Siga la lectura, Mamani. Según las conclusiones de las investigaciones oficiales del gobierno estadounidenses, los ataques cumplían con la intención declarada de Al-Qaeda, expresada en la Fatwa de 1998 de Osama Bin Laden. Dicha Fatwa lista 3 crímenes y pecados cometidos por los estadounidenses en opinión de los actores. Sigue. Apoyo militar de Estados Unidos a Israel, ocupación militar de la península arábiga por Estados Unidos, agresión estadounidense contra el pueblo de Irak. Los miembros del Al-Qaeda sostenían que Estados Unidos había apoyado a Israel. Y por historia hay que recordar que Israel es un estado conformado por la etnia judía, que durante mucho tiempo no tuvieron un territorio, un espacio donde vivir, y que después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, con el apoyo de Estados Unidos y las Naciones Unidas, deciden establecer a estos judíos en la zona de Palestina. Y ahí se crea el Estado de Israel. Sin embargo, Palestina le pertenecía o era habitada por los árabes, los musulmanes.
y a partir de ahí se generó una rivalidad, ¿no? Ha habido momentos de guerra entre árabes e israelitas. Y los árabes, los musulmanes, culpaban de eso a los Estados Unidos. Consideraban que si Israel se había establecido en su territorio, era porque habían recibido el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo veían como el imperio del mal, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esa parte. Dice, la falta establece que Estados Unidos, ¿no? La fatwa, bueno, en realidad más que falta es la fatwa. Justamente, ¿qué es la fatwa? Es un documento musulmán donde se habla de todos aquellos crímenes y castigos que a decir de los musulmanes, Estados Unidos ha cometido. Siga la lectura. ¿Dónde está la alumna? Erika Salas, fuerte. Erika Salas, no está. Entonces siga la lectura la alumna Jimena Gil. Tampoco está. Bueno, siga la lectura Juan Príncipe. Disculpe, profe, ¿en qué parte está? Donde está subrayado. Se lograron encontrar a unos pocos sobrevivientes malheridos y Acá, en acá, la acá. semana Subrayado de rosado. Estados Unidos saquea los recursos de la península arábiga, dicta la política a seguir a los gobernantes de dichos países, apoya a regímenes y monarcas abusivos que oprimen a su propia gente, tienen bases e instalaciones militares en la península arábiga, violando así su tierra santa con el fin de atemorizar a los estados vecinos. Intenta dividir a los estados árabes con la finalidad de divulgar, no, debilitarlos como fuerza política. Apoya a Israel y desea distraer a la opinión mundial de la ocupación de los territorios palestinos. La Primera Guerra del Golfo, el posterior embargo sobre Irak y el bombardeo de ese país por Estados Unidos son citadas en la FATWA de 1998 como prueba de esas alegaciones. Declaraciones de Al-Qaeda grabadas tras el 11 de septiembre confirmaron las suposiciones estadounidenses sobre la autoría en un video del 2004, aparentemente reconociendo la responsabilidad de los ataques. Bin Laden afirma que la guerra del Líbano de 1982, de la que considera responsable a los Estados Unidos, le impulsó a desarrollar los atentados en el video. Bin Laden también afirma que con ellos querían restaurar la libertad de nuestra nación para castigar al agresor e infligir daños en la economía estadounidense. Declaró que uno de los objetivos de su guerra santa era desangrar a Estados Unidos hasta la bancarrota. Muy bien, Juan Príncipe. Muy buena lectura. Entonces acá tenemos al alumno Juan. Muy bien, Juan Príncipe. Muy bien. A ver, entonces cuando nosotros hablamos de por qué razón se produjo el ataque hacia los Estados Unidos y no, por ejemplo, atacaron Francia o atacaron Reino Unido o atacaron inclusive el mismo Israel,
Se culpa, pues, a que Estados Unidos saquea los recursos de la península arábiga, especialmente el petróleo. Se culpa que los norteamericanos han interferido en el gobierno de esos países, ¿no? En Irak, Afganistán, Siria, Palestina. Se culpa de que Estados Unidos apoya a gobiernos como los de Israel, que son gobiernos, a decir de los árabes, ilegítimos. Y se culpa, además, de que Estados Unidos ha instalado bases militares en lo que ellos llaman Tierra Santa, porque es por ahí por donde recorrió el profeta Mahoma. Entonces, el documento en donde se establece estas razones es la Fatwa del año 1998. Además, que posterior al 11 de septiembre del 2001, supuestamente se difundieron videos donde Osama Bin Laden se revelaba como el autor mediático de estos atentados. Justamente lo que hemos leído lo podemos complementar con esta parte. Título de la clase: ¿en qué consistió el ataque a las Torres Gemelas? Te escucho, manito levantada. En base a lo que has leído y tienes una mejor idea de repente, puedes responderme en qué consistió el ataque a las Torres Gemelas. ¿En qué consistió este ataque? Según lo que tú has leído, según lo que has entendido, ¿en qué consistió este enfrentamiento? ¿En qué consistió? ¿En qué consistió el ataque a las Torres Gemelas? ¿De qué se trata? ¿Mm? Bueno, el ataque a las Torres Gemelas, nosotros lo podemos definir como ¿qué? Como un atentado terrorista desarrollado por Al Qaeda el 11 de septiembre del 2001, durante el gobierno de George W. Bush. Algunos de estos hechos van a ser planificados, dirigidos por el líder saudí Osama Bin Laden y sus 19 miembros, ¿no? Que secuestraron básicamente 4 aviones. Uno de estos aviones impactó en las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Uno de ellos tuvo un impacto importante en las Torres Gemelas, ¿ya? Otro de ellos impacta contra el Pentágono, causándole daño y zozobra. ¿Cuáles son las razones de este ataque? Bueno, que Estados Unidos apoye a Israel, país ilegítimo según los árabes, la ocupación militar de la península arábiga y la agresión norteamericana al pueblo de Irak que se había dado años anteriores, en los años 90, en la guerra del Golfo. Consecuencia de este ataque. Bueno, las víctimas sobrepasaron un total, profesor, de 2.000 muertos, en realidad, y Estados Unidos busca venganza, busca castigar a Afganistán por considerarlo un país que protege a Al Qaeda en una operación militar llamada Justicia Infinita. Aumenta asimismo los casos de racismo contra musulmanes en Estados Unidos. ¿Quién es Osama Bin Laden? Se hace conocido entre los años 70 e inicios de los 80, cuando enfrenta a la Unión Soviética que había invadido Afganistán, ¿no? Posteriormente funda Al Qaeda y a partir de los años 90 integra la lista de los 10 más buscados por el FBI. Se menciona que Osama recibió apoyo y entrenamiento por parte de los Estados Unidos y que luego ya se vuelve contra el país norteamericano. En el 2001 es famoso por el atentado del 11 de septiembre, en el 2002 publica videos y se anuncia que en el 2004 el atentado que sufrió Madrid también fue desarrollado por Al Qaeda, ¿no? Una forma que tiene Estados Unidos de castigar a Osama es con la operación llamada Justicia Infinita, que luego va a pasar a llamarse Libertad Duradera, ¿no? Bueno, Osama, profesor, actualmente no es que esté vivo, ¿eh? La imagen que vemos en pantalla hace referencia al día en que en una operación de los marines norteamericanos se produjo no solo la captura, sino también el asesinato del líder saudí, tal como nos va a mencionar parte de este video. Vamos a escucharlo, a ver. Su primera aparición luego de los atentados fue el 5 de octubre. El canal árabe Al Jazeera entregó estas imágenes de Osama Bin Laden y su asesor espiritual Ayman al-Zawahiri.
El video fue logrado en Afganistán, mientras sus aliados llamaban a la Guerra Santa. El 3 de noviembre se conoció la primera declaración de Bin Laden. De turbante y camuflado, afirmó que la ONU es una herramienta de crimen contra el mundo musulmán. Con certeza Bush está cargando la cruz en alto y está comandando la línea de frente, y quienes se acomoden a su lado en esta guerra están violando uno de los 10 mandamientos del Islam. El 13 de diciembre, Bin Laden narró crudamente cómo se concibieron los atentados en Nueva York y Washington. Aceptó que la idea no era derrumbar las torres y que las víctimas sobrepasaron sus expectativas. Gracias a mi experiencia en este campo, yo pensaba que el fuego del combustible en el avión iba a derretir la estructura de hierro del edificio, haciendo que se cayera en la zona donde el avión hizo impacto, y solo los pisos de arriba. Eso era todo lo que esperábamos que pasara. Dijo que los suicidas conocieron la misión minutos antes de subir a los aviones. Los que fueron entrenados para volar no sabían de los otros. Un grupo de gente no sabía acerca del otro grupo. El 26 de diciembre, Bin Laden advirtió que los ataques fueron una respuesta del apoyo norteamericano a Israel y conmemoró el tercer mes del que calificó como el bendito ataque. Al siguiente día se conoció la segunda parte del video. Revela que fueron 19 los guerreros islámicos que efectuaron el ataque y que esa fue una reacción a lo ocurrido en Cachemira, Palestina, Irak, Somalia y Sudán. El 1 de febrero del 2002, Bin Laden niega su responsabilidad en los atentados, pero dice que continuará la batalla, si Dios lo permite, hasta la victoria o hasta encontrar a Dios. El 15 de abril, Bin Laden... Entonces, básicamente, nos muestra el video las escenas de aparición de Osama, ¿no? Ahora, uno podría pensar, profesor, todo esto ha sido armado por la CIA. No, porque a decir de las informaciones, Osama se ha mostrado desafiante después del 11 de septiembre, ¿no? Y eso justamente llevó a la captura de muchos de estos personajes que también se mencionaron en el video. Recuerden que fueron 4 los atentados, 4 los aviones secuestrados y posteriormente dirigidos, ¿no? American Airlines número 11, American Airlines número 77, United Airlines 93 y United Airlines 175. Cada uno de ellos tenía un blanco específico. Y aunque los 2 primeros generaron impacto, bueno, igual el secuestro de los 4 aviones implicó también el fallecimiento de gran parte de la tripulación, ¿no? Recordar que estos atentados se hicieron durante el gobierno de Bush, que casualmente unos meses después llegó al Perú y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en pisar territorio nacional, cuando gobernaba Alejandro Toledo Manrique, ¿ya? Y ahora en pantalla vemos al marine O'Neill, que justamente nos narra cómo se dio el asesinato de Osama Bin Laden, ¿no? O'Neill posteriormente escribe un libro donde está ya cómo se produjo la captura y el asesinato del líder de Al Qaeda. En esa imagen lo vemos con Donald Trump. Bueno, nos vamos a quedar acá. No olvides enviarme la evidencia de esta sesión de clase. Un gusto, cuídate mucho.